Mamita querida, paren que me quiero bajar. El 2025 ha sido uno de esos años en los que uno dice paren que me quiero bajar. Y digo, ha sido porque le quedan como 3 minutos. Las guerras que no se detienen, las dictaduras amenazadas, esperemos que ahora sí, de una vez y para siempre. Elecciones y más elecciones en todas partes. La derecha comiéndole un pedazo del pastel a la izquierda arrebatándole otro pedazo del pastel a la derecha, dependiendo del lugar del mundo del que estemos hablando, pero todo eso en medio de un premio Nobel de la Paz que ha sido más controversial que la copa del fin del mundo. De todo eso vamos a hablar hoy, porque es la recapitulación de la temporada más reciente de Contracorriente. Arranquemos. Les dije pues que estamos presenciando, Diosito quiera, el final de algunas de las dictaduras. Todo parece indicar que esta vez sí, Venezuela no verá el final de 2026 con Nicolás Maduro en el poder. Para eso hace falta entender un contexto muy complejo de qué está pasando en la región, cómo se están moviendo las complicidades y cómo están desapareciendo algunas de ellas. ¿Cuál es el papel que está jugando Estados Unidos? ¿Es este movimiento naval algo definitivo? ¿Algo que Estados Unidos está haciendo no solo para demostrar poder, sino para ejercerlo? De todo eso y un poquito más, hablamos con el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Le tengo que contar una anécdota que yo tuve cuando fui embajador de Colombia en Washington con el presidente Trump. Venga. Estuvimos en la Casa Blanca después del nombramiento de Juan Guaidó, etcétera, la creación del nuevo gobierno, el gobierno paralelo, el gobierno legítimo, entre otras. Y estábamos en una reunión en la Casa Blanca con el presidente Duque y Trump dice, ¿se va a caer Maduro? Y todo el mundo dijo que sí. Holmes, el canciller, Duque. El único dijo que no fui yo. ¿Y por qué? Porque no estaban las condiciones listas y él no estaba en la debilidad que hoy está. Ha cambiado la situación de entonces a hoy. Olvidémonos de los 4 años de Biden, donde Maduro tuvo un socio en la Casa Blanca que era Juan González, el secretario jurídico, el secretario para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, que le hizo todos los favores para mantenerlo en el poder. Cuando viene Trump pasan 2 cosas, el Trump 2. Primero, Trump 1 quiso hacer muchas más cosas en contra de Venezuela, pero tuvo, ¿cómo decirte? Tuvo mucha oposición en el Departamento de Estado y en el Departamento de Defensa, en el Pentágono. No las hizo. Hoy nombró gente y tiene gente en el Departamento de Estado y en el Departamento de Defensa que hacen lo que él dice. Es decir, hoy hay un solo gobierno. Antes habían varios gobiernos que operaban y era tan así pues que inclusive al principio de este gobierno los venezolanos pensaron que podían jugar a lo mismo, a tener otro gobierno, digamos 2 gobiernos, 3 gobiernos cuando le entregaron unos americanos a Grenell, etcétera, pero eso se acabó. Entonces, es el primer gran cambio. El segundo, Trump tiene clarísimo y lo ha dicho que él es responsable de que Maduro se hubiera quedado. Dijo, si yo hubiera podido hacer lo que quise hacer hace 4 años, él no estaría. Entonces tiene eso metido en la cabeza y eso es muy importante entenderlo. ¿Qué fue exactamente lo que quería hacer? Que no quedara en el poder, que no se mantuviera en el poder. Eso es absolutamente claro. Obviamente no lo dicen así de claramente, pero el cambio de régimen era, pues cuando se crea el gobierno legítimo de Juan Guaidó, esa era una de las etapas, porque era un gobierno legítimo, porque Maduro era un dictador. Ahora hay una cosa inclusive mayor que es un gobierno legítimo electo, que estos mafiosos hoy en Venezuela no quieren dejar posesionar. Sí. Entonces, hoy lo que está haciendo Trump es, vamos a mejorar esto, vamos a hacer que este gobierno legítimo pueda actuar. Entonces, ese es lo tercero, tiene la legitimidad del gobierno, tiene un solo gobierno y tiene el pasado. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Mire, perdóneme, pero en Trump 1 jamás habría sido posible tener el operativo naval que hoy tiene Correcto. Estados Unidos en las costas. Eso habla de un apriete, un apriete, un apriete.
Y pues cuando usted oye a, a la Attorney General Bondi o a la vocera de la Casa Blanca decir que ese no es un presidente, es un narcotraficante, es el líder de una banda y lo vamos a traer a la justicia, eso quiere decir que se están apretando y se están apretando y se están apretando los tornillos para que o haya un desplome interno o si se necesita otro tipo de operación, que no es una invasión, pues una operación de extracción rápida, pues una operación de, cuando se habló de decapitar, eso también es posible. Entonces, yo sí creo que estamos viendo un momento único con otro elemento final. Rusia no tiene cómo ayudar, Irán menos, y China dice, "Mm, Ok, yo no me voy a meter". claro que el escenario es muy complejo. No solo porque las dictaduras llegan al poder para instalarse en él y no moverse de ahí nunca más, sino porque además suelen valerse de algunas herramientas como el crimen organizado, el narcotráfico, la venta de armas, el contrabando, el tráfico de personas, en fin, un día cualquiera en la vida del poder venezolano. Para entender un poquito más todo esto, es que hablamos con Emanuel Rincón, un periodista venezolano, un analista político, autor de varios libros y sobre todo, además, un hombre muy lúcido que ha sido tajante respecto de cuál es su posición a la hora de pensar en el final de la dictadura venezolana. Lo que dijo es para tomar nota. Estamos en presencia de un nuevo tipo de dictaduras, estas dictaduras que llegan al poder no con un golpe de Estado como estamos acostumbrados a ver otras veces, sino a través de la institucionalidad de las elecciones. Hay, digamos, los últimos casos de dictaduras que han estallado en América Latina han ingresado a través de la vía democrática con promesas populistas de redistribución de riqueza, de supuestamente utilizar el Estado para sacar de la pobreza a los demás. Lo que hacen es evidentemente desperdiciar el dinero, generar estados sumamente represivos y posteriormente poco a poco ir virando hacia una dictadura. Pues Venezuela evidentemente es el caso más concreto, el caso más certero y fácil de entender, pero hay otros países que han intentado seguir esta dinámica. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Colombia con Gustavo Petro, lo que está ocurriendo en Brasil con Lula da Silva, lo que está ocurriendo en Honduras con el gobierno de los Zelaya. Es decir, hay este intento de tomarse las vías democráticas y de tomarse el poder del Estado para posteriormente instaurar dictaduras en América Latina. Ya luego que lo logren hacer con éxito, como lo hicieron en Venezuela, pues es una pregunta diferente. Ese es un caso en el que parece haber funcionado. ¿Cómo ves la actitud de algunos países que dicen actuar de manera moderada, no intervencionista, como es el caso de México o como es el caso de Brasil? Bueno, es básicamente lo mismo. Fíjate, cuando tú ves a gobiernos que se niegan rotundamente a condenar lo que es un robo de elecciones, lo que es una desaparición, asesinato de opositores, desapariciones forzosas, como ocurre en Venezuela, como ocurre en Cuba, y están constantemente firmando convenios económicos para financiar a estos regímenes, no solamente con el caso de Venezuela, sino también, por ejemplo, con Cuba. Pues ves claramente cuál es la dinámica y hacia dónde se quieren dirigir. Eh, en la primera pregunta precisamente había olvidado o no mencioné el caso de México, como bien dices, con respecto a Claudia Sheinbaum, pero Sheinbaum ha estado utilizando, está haciendo lo mismo que hizo Chávez en sus primeros años en el poder, está utilizando el dinero de Pemex, es decir, la empresa petrolera estatal, para regalarle petróleo a Cuba y tratar de salvarlos de la crisis energética que ellos han generado debido al despilfarro de recursos. Entonces, pues insisto, básicamente vemos cómo se apropian del Estado, llegan a través de las elecciones y luego utilizan su dinero para financiar sus ideales ideológicos y dictaduras en el resto de la región. El presidente Trump siempre ha utilizado la ambigüedad estratégica como su mecanismo de negociación y su fórmula de negociación. Evidentemente, ni el chavismo, ni los periodistas estadounidenses, ni la oposición venezolana, ni yo, absolutamente nadie sabe realmente cuál va a ser la postura final del presidente Trump. Pero evidentemente lo único que podemos presumir o lo único que podemos intuir es que todo este movimiento militar en el Caribe, toda esta movilización de tripulaciones, de aviones, de naves, pues
resulta difícil creer que finalmente se va a hacer para nada. Es muy difícil saber cuál será la postura final de Donald Trump. Pero ¿crees que, independientemente de qué sucederá, pensando estratégicamente, ¿crees que una intervención militar es oportuna? Yo he abogado por una intervención en Venezuela aproximadamente desde el año 2017, es decir, hace 8 años. No hubiésemos evitado muchas muertes y muchas tragedias en Venezuela si antes Estados Unidos se hubiese decidido a combatir al cartel narcoterrorista que gobierna en Venezuela. Creo que yo lo he dicho muchas veces, a mí no me importa cómo salga el chavismo del poder, no me importa si ellos deciden retirarse por las buenas, no me importa si se negocia y se quieren ir a retirarse en Cuba o en Nicaragua, el país que ellos quieran, y tampoco me interesaría realmente si un dron les vuela la cabeza a todos. Realmente ya depende de ellos de cómo tengan que salir del país. Cuando de dictaduras se trata, uno suele pensar en los organismos internacionales como lugares de poder, como instituciones que tienen la capacidad de influir severa y determinantemente sobre la vida política del mundo. Y a veces no es así. Vaya, a veces no es así. Para comprender eso, conversamos con alguien que estuvo 10 años al frente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Alguien que desde el ejercicio de la Secretaría General de la OEA fue muy claro respecto de cuál era su posición con las dictaduras latinoamericanas. Le costó muchísimas críticas al respecto. Hablemos pues con Luis Almagro. ¿Crees que estas instituciones como la OEA, por ejemplo, pero no particularmente, siguen teniendo el fin con el que fueron concebidas o siguen teniendo ese rol, esa función internacionalmente? Es decir, ¿pueden seguir garantizando libertades y democracias? A veces sí, a veces no. Depende del liderazgo de la institución y que el compromiso que tenga el liderazgo de la institución con los principios, valores y las competencias que tiene la organización. Si ese liderazgo tiene un apego a esos principios y valores de la democracia, los derechos humanos, es obvio que va a ser una gestión que impacte sobre eso. Está mal autorreferenciarse, pero o sea, en los 10 años en la Organización de los Estados Americanos deslegitimamos las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a pesar de todos los intentos de normalización que hicieron las mismas. A pesar de... Por cierto, y fuiste bastante acusado, criticado por esta postura tan clara, por cierto, ¿no? Sí, o sea, porque no es gratis. O sea, todos los Claro. temas de democracia y derechos humanos son temas altamente sensibles. Y digamos, cuando uno se enfrenta a un país como Venezuela, que era uno de los principales productores de petróleo del mundo y sigue siendo el país con mayor reservas reconocidas del mundo, reservas de petróleo. Cuando nos enfrentamos a una dictadura como la cubana, que tiene obviamente brazos extendidos sobre diversas esferas de la actividad política y social de Latinoamérica. Entonces, eso tiene un impacto y tiene un impacto permanente y un costo permanente, que fue a lo que nos enfrentamos. O sea, yo prácticamente cada declaración, cada condena, cada denuncia, tenía una secuencia de respuestas que iban desde Canadá a Tierra del Fuego. Nada menos, nada menos. Déjame jugar un poco al abogado del diablo. Justamente, Venezuela siendo el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, uno sí se mete 5 minutos en redes sociales, encuentra discusiones acerca de no se trata de una dictadura, se trata de un pobre pueblo oprimido y un líder que intenta defenderlo de las garras de los monstruos internacionales que quieren hacerse de las reservas internacionales de petróleo más grandes del mundo. ¿Cómo echar abajo ese discurso? Mira, o sea, primero no hay que preocuparse
por ese discurso, porque por más vueltas que se den, los hechos van a estar ahí. Son una dictadura que avasalla la soberanía de la gente. No es la defensa de la soberanía, porque la soberanía radica en el pueblo y esa ha sido robada por los regímenes cubanos, nicaragüenses, venezolanos. Es un país rico en el cual no ha tenido un proceso en el cual se ha deteriorado todo completamente y ha producido la peor crisis humanitaria de la historia de América Latina, la peor crisis Con 8 millones de desplazados, ¿no? Nada menos. Migratoria de América Latina, la peor crisis de derechos humanos de América Latina. Sí. Desde la dictadura del 70, porque estamos hablando que por primera vez la Corte Penal Internacional abre una investigación a un país latinoamericano. Todo esto son demostraciones fehacientes, basadas en hechos, que muestran claramente la naturaleza patológica del régimen, pero además la incompetencia de los dictadores, porque eso también se ve. La incompetencia de Maduro es como absoluta, ya es descomunal, o sea, los efectos negativos que tiene cualquier implementación de gestión política que haga es devastadora para la gente. Lo mismo en Cuba, lo mismo en Nicaragua. Son regímenes fallidos además en su propia estructura, en la fórmula que aplican, que es una fórmula que no funcionó ni en la Unión Soviética, ni en Asia Central, ni en Europa Oriental. Vietnam y China tuvieron que salir de esa fórmula para comenzar procesos de desarrollo. Entonces, la aplicación de esa fórmula obviamente que te conduce al fracaso. Es que entender lo complejo de la geopolítica requiere de muchas visiones. Hace unos días en Buenos Aires se llevó a cabo la presentación de un libro de Frank Zimmerman que se llama 12 mitos sobre Cuba, y allí asistió Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom. Allí puso la lupa sobre algunos temas clave, temas que están hoy sobre la mesa. Esos temas son, por ejemplo, el resultado electoral en Honduras y cómo fue que llegamos a este escenario tan complejo que estamos viviendo hoy. Pero no solo eso, el rol de Estados Unidos y su lugar en Latinoamérica, porque definitivamente la relación de Latinoamérica con Estados Unidos es sumamente estrecha y comprenderla también requiere de un tiempo especial para su análisis. Pero en estos días, en estos meses, en este año particularmente, como se los dije al comienzo del programa, la seguridad, las guerras son un tema nada menor. Y junto con eso viene desde luego el presupuesto de la seguridad y de qué manera se para Estados Unidos frente a él y cómo se relaciona, por ejemplo, nada menos que con Europa. El gobierno del presidente Trump apostó al ganador, hizo algo que usualmente no hace, que es, le dio su apoyo a un candidato presidencial en otro país. Nunca lo había hecho. Solamente una vez antes había dado un apoyo a un partido en una elección, que fue aquí precisamente, cuando condicionó la ayuda que le dio el gobierno de Estados Unidos al gobierno de la Argentina a que vote por el proyecto del presidente. Pero esta es la primera vez que apoya directamente a un candidato presidencial en otro país. Lo hizo 3 días antes de las elecciones y se la jugó, porque si no hubiese ganado, hubiera sido un golpe bastante fuerte, ¿no? para ese liderazgo de Estados Unidos, pero apostó por el ganador y ganó. Yo creo que en esta elección ciertamente hubieron varios ganadores. Número uno, creo que el pueblo de Honduras ganó, porque escogieron a una persona seria, a una persona honesta, a una persona trabajadora, que va a cambiar la historia del país después de tener 4 años de un gobierno desastroso, con mucha influencia de Cuba, por cierto, podemos hablar más adelante de eso.
Número 2, indiscutiblemente ganó el candidato, ganó el presidente electo, que tuvo una campaña muy, muy buena y una campaña muy limpia. Había mucha gente que quería que utilizara campaña negativa, que criticara no solamente las propuestas de otros candidatos, sino que atacara a los otros candidatos. Una que es una comunista desastrosa, de una inteligencia bastante limitada, y uno que es un payaso. Un tipo que es verdaderamente un payaso. Y él nunca los criticó directamente. Así que mantuvo una campaña bastante limpia. Y obviamente el presidente Trump también ganó en apostar por esta propuesta que resultó ser la vencedora. Pero como dijo Frank al principio de sus comentarios, aquí la mano de Cuba estaba muy clara en el gobierno de la presidenta Castro. Interesante su apellido también. Pero no solamente en el caso de Honduras. Todos y cada uno de los movimientos de izquierda de la América Latina, desde los años 60 hasta ahora, tienen la mano muy hábil, muy estratégica y muy inteligente del régimen de Cuba, que ha penetrado a cada uno de los gobiernos de izquierda, a cada uno de los proyectos de izquierda, desde la Patagonia hasta México. Este es un documento muy interesante. Yo ayudé a redactar la primera estrategia. No, esta no, la primera, la que salió publicada hace exactamente 8 años. Y es una estrategia bastante diferente. Esta es una estrategia muy trumpiana, muy trumpista, muy directa. La que hicimos nosotros era un poco más tradicional. Esta es mucho más directa. Le da muy fuerte a Europa. Mucha gente no se lo esperaba, aunque yo diría, bueno, si no se lo esperaba es porque no lo oyen hablar, porque lo viene diciendo hace años. El tema de lo que considera es el descaro de Europa en no pagar por su defensa. A él lo critica, dice que no entiende la importancia de la OTAN para la seguridad de Estados Unidos. Sí, lo entiende perfectamente. Si bien la OTAN ha sido importante para la defensa de Estados Unidos, ha sido aún más importante para la defensa de Europa. Estados Unidos tiene 2 océanos que lo protegen, tiene las fuerzas armadas más importantes de la historia de la humanidad. Se puede defender solo. Europa no. Entonces, por lo tanto, si tenemos a una organización de defensa que ha sido indispensable para la defensa de Europa, el continente más rico del mundo, y no pagan lo que acordaron ellos mismos pagar, que era un 2%, Trump va a reaccionar, que es lo que ha hecho. Yo hace varios años dije, a mí no me sorprendería que cuando llegue de vuelta a la Casa Blanca ya el 2% sea obsoleto. Y no va a hablar del 2%, creo yo. Lo dije públicamente, yo creo que hasta se atrevería a decir un 5%. Bueno, hoy día ya el 2% es obsoleto y está hablando del 5%. Entonces, por eso es tan fuerte con Europa, pero como bien mencionas, se menciona mucho al hemisferio occidental, a la América Latina. Y yo creo que eso es un cambio muy importante porque si bien en la primera administración tratamos de darle más importancia a la América Latina, lo urgente siempre tomaba precedencia sobre lo que era importante, pero no urgente. La América Latina es importante para Estados Unidos, pero no es urgente. Siempre digo que el gran problema de la América Latina para la política exterior de Estados Unidos es que no es un problema. Rusia es un problema, China es un problema, Irán es un problema, Corea del Norte es un problema, Ucrania es un problema. América Latina no es un problema. Entonces, por lo tanto, ha sido ignorada por décadas. Y ahora por primera vez, por muchas razones, por el tema de China, que es muy importante para Estados Unidos, ya Estados Unidos se ha despertado, se ha dado cuenta que China ha venido tomando control de puntos claves, de puertos, aeropuertos, puentes, carreteras, infraestructura crítica, se ha despertado y dijo hasta aquí, por el tema de China, del nearshoring, que quiere que traigan empresas que se fueron a China, a Estados Unidos, y si no a Estados Unidos, por lo menos al vecindario, por la gente que tiene alrededor de él. Por primera vez en la historia de Estados Unidos tenemos a un secretario de Estado, no solamente de origen hispano, sino que conoce la América Latina muy bien, el número 1 del Departamento de Estado, el número 2 del Departamento de Estado, se crió en la América Latina, fue embajador en la América Latina, el número 3 también fue embajador. O sea, tenemos un grupo de asesores que entienden la América Latina como nunca antes, y este tema de China, este tema del nearshoring, el tema del narcotráfico, el tema de la balanza comercial,
y el personal que tiene en el Departamento de Estado asesorándolo en la América Latina, todo eso indica que le va a prestar mucha más atención a la América Latina. La presentación del libro 12 mitos sobre Cuba de Frank Zimmerman sucedió en Buenos Aires los primeros días de diciembre, ya se lo hemos contado antes. Y decidimos mostrarles este fragmento de lo que dijo su autor, Frank Zimmerman, al respecto. ¿Por qué? Porque Cuba no es una pobrecita isla sometida a los designios del imperialismo y acorralada y desabastecida por culpa y acción de lo que le hacen los demás países. No, claramente no. Este libro, 12 mitos sobre Cuba, habla de muchos de ellos que ustedes ya han escuchado alguna que otra vez. Cuba, una potencia médica, Cuba y su educación ejemplar, Cuba y todo es de todos, porque así es el comunismo. Y solo por ponerle algunos ejemplos. Veamos pues este pedacitito de la presentación en Buenos Aires. Cuba no es un tema solamente cubano. Y cuando hablo de Cuba, yo creo que Cuba, para muchos, no es un tema. Sin embargo, aquellos que conocemos cómo opera Cuba, nos damos cuenta, y este libro es un poco para demostrar por qué debe interesarnos Cuba. Porque el problema Cuba nos afecta a todos, a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a los argentinos. Y yo le llamo 12 mitos porque, curiosamente, cuando desembarcan en Cuba, Batista los sabía y los atacan, y era un grupo como de 82, y sobreviven unos cuantos, 18, 20. Sin embargo, crean uno de los primeros mitos, el libro de los 12. Fidel dice, no, éramos 12, como los apóstoles. Y entonces ya desde ese momento, estamos hablando con el desembarco de Granma, comienza toda aquella narrativa de los mitos de los apóstoles y las fotos mirando al cielo, y llega el momento clave que comienza el mito de Fidel Castro. El periodista Herbert Matthews va a la Sierra Maestra y hace 2 artículos de portada para el New York Times. Inclusive Jacqueline Kennedy, en su biografía, lo recuerda a Herbert Matthews como el hombre que creó a Fidel Castro. Y desde ese momento, aquel mito era imparable. Un tipo joven, unos guerrilleros en la sierra, todo esto con, bueno, el sentimiento antiamericano, antiimperialista, que el monstruo del norte, llegaron los redentores y ahí se instalaron. Ahora, Ernesto Guevara de la Serna, cuando llega a La Habana, el primer cargo que le asignan era jefe militar de La Cabaña. Y ahí en La Cabaña, que era una prisión militar, este individuo es responsable por la ejecución de cientos de personas que ejecutan bajo sus órdenes, con juicios sumarios y con o sin juicio. Esto es Habana, 1959 hasta marzo, abril de 59. Posteriormente, este individuo, Guevara de la Serna, es nombrado ministro de Economía. ¿Qué diablo sabe este tipo de economía? Bueno, ¿y por qué se lo nombra ministro de Economía? Para que hiciera lo que hizo, una labor extraordinaria: destruir la economía, porque este tipo de sistema necesita la pobreza, y la verdad que es una labor que merece premio Nobel de alquimia. O sea, el sistema de Cuba en este momento médico es paupérrimo, porque además todos los médicos que capacitan, y que capacitan de qué forma, yo no quiero que me atienda un médico cubano, verdaderamente, porque como ellos los venden, hoy en día uno de los mayores segmentos de exportación de Cuba es este tipo de mano de obra médica, que los vende a otros países como esclavos. Por ejemplo, puntualmente, las brigadas médicas cubanas, que es donde están la mayoría de los médicos cubanos,
que no hay en Cuba, porque ya casi no queda ningún médico en Cuba, porque todos los envían a distintas misiones a Venezuela y a más de 100 países que hay médicos cubanos. Le cobran al país destinatario, le cobran 2, 3, 4, 5 mil dólares por cada médico, mientras que a cada médico le pagan menos del 10%. Lo que está sucediendo en Latinoamérica y este efecto dominó, déjenme llamarlo así, de los gobiernos de derecha haciéndose del poder. Ahí está Argentina y su cisma político. Ahí está lo que acaba de suceder en Bolivia y está lo de los últimos días apenas con el triunfo de José Antonio Kast en Chile, con el retorno de la derecha al poder en el país andino. Entonces, creo que es oportuno recordar un poco esta conversación que tuvimos con el economista Agustín Echevarne en el contexto de las elecciones de medio término de Argentina. Nos explicaba un poco el estado emocional con el que llegaban los argentinos a las urnas. Y eso, precisamente eso, sirve para entender este efecto dominó del que les hablo. ¿Qué está pasando en Argentina? Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar. Pero la pregunta no es menor. No sé si vamos a lograr explicarlo en el tiempo que tenemos. No es fácil comprender Argentina para los argentinos, así que a veces viendo de afuera capaz que se entiende mejor, pero los que estamos acá adentro nos cuesta bastante explicar. Argentina está en un proceso de transformación enorme. Para mí, para entenderlo, hay que mirar un poco la historia, y eso nos llevaría mucho tiempo, pero para resumir, tuvimos 100 años de un éxito asombroso que nos posicionó entre los primeros países del mundo. O sea, desde la Constitución de 1853-60, en los siguientes 70 años, Argentina logró estar por varias décadas entre los primeros 10 países del mundo. Así que pasamos de ser un desierto a ser un país desarrollado. Y después, de la década del 40 en adelante, venimos en una decadencia permanente, con altibajos, pero en decadencia. Y cada vez las cosas se fueron profundizando y complicando, y la pobreza fue creciendo. Y llegó a un pico de pobreza en el último año de gestión del gobierno anterior, con Alberto Fernández, que llegamos a más de 50% de pobreza. Recordemos que Argentina llegó a tener una pobreza que estaba en el 4 o 5%, y subió al 50%, más del 50%. En el primer trimestre que toma el gobierno de Milei, produce un gran ajuste económico, y ese primer cuatrimestre la economía sigue cayendo fuerte y la pobreza salta al 57%, que es prácticamente récord. Solamente en la hiperinflación de Alfonsín, cuando llegamos a la hiperinflación, los salarios cayeron 90%, fue un desastre. Después con Duhalde también hizo una bruta devaluación y también alcanzamos esas cifras muy locas de pobreza. Y en el primer año y medio de gestión, el gobierno de Milei hizo una baja muy fuerte del gasto público, bajó a cero el déficit fiscal, empezó a bajar la inflación, que cayó de 211% ahora claro, una inflación que este año va a ser 30%, o sea, de 211 a 30%. La pobreza bajó de ese pico del 57% que estuvo en el primer trimestre del año pasado al 32% o un poquito más que está ahora. Acá hay una cosa que está claro, si Argentina tiene que hacer todavía una serie de reformas. Necesita mayor votos en el Congreso para poder seguir haciendo la reforma laboral, que es indispensable para generar empleo. Tiene que hacer una reforma impositiva para bajar estos 155 impuestos que están matando a las empresas. Cosa que era promesa de campaña del presidente, ¿no? Es decir, reducir drásticamente los impuestos. Totalmente, que ha bajado 19 impuestos, pero tiene que bajar muchos más. Y manteniendo su fiscal. Bajó algo así como un 12% entonces. Pero, bueno, no, porque hay que ver después cuáles son los que bajaron y qué sé yo. No, un 12% de la cantidad de impuestos, no de la tasa, digamos. Exactamente. Y algunos son muy grandes, otros no. Pero todavía falta hacer una reforma muy grande, digamos. Falta todavía la mayor parte de la reforma fiscal porque tiene que mantener el superávit fiscal. O sea, él no puede bajar impuestos aumentando el déficit. Tiene que bajar impuestos bajando el gasto o aumentando la capacidad de la economía, que ese es el mejor de los sentidos. Si crece la torta, puedo bajar impuestos. Y eso es lo que va a buscar el presidente en los siguientes. Entonces, ¿qué va a pasar?
Nosotros tenemos un país con un potencial de crecimiento extraordinario. Hablamos de la energía, hablamos de los 30.000 millones de ENI que se suman a otros 30.000 millones de dólares que se está hablando para todo Vaca Muerta, que es la principal fuente de energía, ¿no? De yacimientos fósiles. De yacimientos fósiles, shale gas y shale oil. Y luego tienes la minería, que tenemos las mismas montañas que Chile. Chile exporta 55.000 millones de dólares, nosotros 5.000. Así que podemos multiplicar por 10 la minería en Argentina. Y ahí hay otros 30.000 millones de dólares de inversiones, que tienen que ser mucho más. Es el inicio. Y por supuesto, cuando hablo de todas estas cifras, no es que se va a hacer en un año. Son proyectos de mediano plazo. No van a tardar 2, 3, 4 años en la inversión para después tener un fruto durante 30 años. Ya tenés el campo argentino que con las retenciones está como achatado. Las retenciones, para descuento, son un impuesto que les cobramos a las exportaciones, cosa que no hace casi nadie. Que es como una locura, todo el mundo trata de fomentar las exportaciones. Bueno, a Argentina le ponemos un piso a las exportaciones con un impuesto tremendo que era el 33% y Milei lo bajó al 26%. Sigue siendo altísimo. Eso tiene que ser cero. ¿Cómo ve Argentina el mundo? ¿Cómo es vista por el mundo de las inversiones globales? Bueno, yo cuando viajo al exterior veo un enorme entusiasmo con el presidente Milei, mucho más que en la propia Argentina. Veo, sobre todo, por supuesto, esto está dividido, porque el mundo está dividido, cada país está dividido en, si querés, para simplificar, la derecha y la izquierda. La gente de derecha ve en Milei una persona que está teniendo éxito en hacer una cosa súper difícil, que es bajar el gasto público y poner orden. Y también sabemos que Argentina tiene ese potencial enorme, que si logra mantener esta trayectoria 4 años más, Argentina va a ser una historia de éxito fenomenal. Okay, si en el medio cambiamos de caballo y volvemos al kirchnerismo, va a ser una nueva oportunidad perdida. Va a parecer que estoy dando un salto al otro lado del mundo y un salto de temas. Y un poco sí, pero es que no todo se trata de izquierdas o derechas. Pero muchas veces para entender el conflicto palestino-israelí se habla de la izquierda o de la derecha. Y en realidad quizás es necesario apartar un poco estos conceptos políticos para adentrarnos en la religión. Es que cuando se trata de ese conflicto, no se habla de la posición de la Franja de Gaza, no se habla de un asunto meramente territorial, porque reducirlo a eso te impide entender la raíz del conflicto, que es sencillamente o complejamente una raíz religiosa, enormemente religiosa, profundamente religiosa, muchas veces inexplicablemente religiosa. Hablamos con el analista Gabriel Ventasgal. Te va a ayudar a entender un montón de qué se trata este asunto. Explícanos dónde estamos parados hoy en el conflicto Israel-Palestino. Pero empecemos por preguntarte si es esta la forma correcta de mencionarlo. No, hoy tenemos el conflicto más grande que hay en el Medio Oriente es entre radicales islámicos y los que no lo son. Correcto. Y tenemos también otro conflicto que es entre los que son musulmanes y los que no lo son. El conflicto que vemos hoy es esencialmente entre Hamas o parte de la población palestina y el Estado de Israel. Pero hay un conflicto más grande y es entre la cultura occidental judeo-cristiana y otras culturas que todavía no han llegado al proceso en donde entienden que la coexistencia religiosa es algo positivo. Complicado. Lo que nos lleva, en efecto, a redimensionar el conflicto, ¿no? Tú has dicho concretamente, yo estoy a favor de un Estado palestino. Y te hago esta pregunta porque en los días anteriores ha estado en las noticias del mundo entero que Francia, que el Reino Unido y en consecuencia Canadá y Australia, Malta, San Marino y podría seguir, reconocen al Estado palestino. Y esto suma 157 países, es decir, algo así como el 82 o 83% del mundo reconociendo al Estado palestino. Explícanos esto. Lamentablemente, hay personas que consideran que lo que ocurre en Medio Oriente son conflictos materialistas, o sea,
los han educado las universidades, en medios de comunicación, que los conflictos son por cosas materiales, por tierras, por agua, por petróleos. Correcto. Entonces consideran que la solución a un conflicto debería ser la asignación de un Estado independiente y de esa forma creen que se terminaría el conflicto. Lamentablemente el conflicto palestino-israelí es un conflicto religioso, en donde el lado agresor, que es el radicalismo islámico, este lado, llamarlo Hamas, Jihad Islámica, pero también lo podrías llamar Hezbollah, Irán, ISIS, Al-Qaeda, considera que judíos y cristianos son dimis, del árabe al-dima, pueden vivir pero sometidos al Islam y pagando un impuesto que se llama jizya. No pueden tener un Estado propio y no pueden tener un Estado propio en ninguna frontera. Debido a que el conflicto es religioso, hay que especializarse en religión para entender el Medio Oriente y especialmente lo que está pidiendo y exigiendo el lado palestino. Un Estado propio, por más que yo esté de acuerdo, cuando el conflicto es religioso, no es la solución. Es de alguna manera un paliativo para provocar que ciertos líderes del mundo se sientan paladines de los derechos humanos. Quiero retroceder un poco en esta conversación porque lo poco que dijiste del Islam, y te pido profundizar sobre eso, nos lleva a comprender que eso prácticamente va en contra del mundo occidental como lo conocemos. Y quiero ser muy específico respecto de esto, Gabriel, porque todo suena a política y en realidad estoy hablando de algo bastante más profundo. No hablo de la política occidental, hablo de la democracia como la conocemos, hablo de las personas que tienen relaciones con personas del mismo sexo, hablo de la libertad de las mujeres a vivir como viven en el mundo occidental. Lo poco que dijiste del Islam va exactamente en contra de todo eso. Si tú te topas con un líder musulmán sí, y le haces 5 preguntas. Primera pregunta, ¿tú piensas que toda la cultura occidental, la democracia, el cine, es jahiliya? Jahiliya es infección, es la época anterior al profeta del Islam. Si tú piensas que la cultura occidental es jahiliya, tú eres un radical. Segunda pregunta, ¿tú piensas que todo lo que hizo el profeta del Islam es imitable y es perfecto? ¿Es masum, infalible? Si tu respuesta es sí, eres un radical. Porque parte de la conducta del profeta del Islam fue, por ejemplo, casarse con criaturas. Entonces, si tú crees que todo es perfecto, te casas con criaturas y piensas que está bien. Tercero, ¿tú piensas que existen normas para dentro del Islam y otras normas para afuera? Por ejemplo, no se puede mentirle a un musulmán, pero mentirle a un cristiano y a un judío, o sea, taquía, se puede. Está bien visto. Por eso Hamas dice cualquier número y Occidente repite los números que le dice Hamas. ¿Hablas de los números de muertos en la guerra? Por ejemplo. Eso ¿Y cuáles son los números reales? Un segundito, te termino de explicar la idea. Cuarto, si tú piensas que el mundo se divide entre lo que es Islam y lo que será Islam, también eres un radical. Y si tú piensas que el judío y el cristiano es un dhimmi, entonces tú también eres un radical. Ahora, te acabo de dar 5 variables para reconocer una persona radical. Lamentablemente en Europa y lamentablemente en Estados Unidos no son pocos los que son radicales. Y además detrás hay países que financian esos centros culturales que radicalizan gente. El más activo en ese aspecto es alguien que hasta nos parece simpático, Qatar, gran financista del radicalismo islámico, gran promotor a través de su televisión Al Jazeera, le pagó $4.700 millones a universidades de Estados Unidos para adoctrinar a gente, y tú ves después las manifestaciones que hay. Entonces, el radicalismo islámico, por supuesto, que está en contra de los valores judeo-cristianos. El problema es que parte de las personas que supuestamente defienden esos valores tienen las ideas muy poco claras. Para cerrar este asunto, vamos a poner el acento en un hecho clave: la manera en la que se cuentan las noticias del mundo, la manera en la que se relatan los sucesos, no es menor, porque eso influye directamente en tu percepción de lo que está pasando. Hablamos sobre periodismo, sobre el rol del periodismo, sobre la imparcialidad, sobre la guerra infinita por el rating y las audiencias que están teniendo los medios tradicionales y los medios de comunicación nacidos en las redes sociales. Hablamos de ese asunto nada más y nada menos que con Helen Aguirre Ferré, quien fue
la cabeza de los medios de comunicación en la Casa Blanca durante el primer gobierno de Donald Trump. ¿Cómo es el periodismo? ¿En qué se ha convertido el periodismo en tiempos de la ira y de la polarización? Algo así como el periodismo en tiempos de, no del cólera de la enfermedad, sino de la cólera, la ira. Mira, Gabriel, yo creo que el periodismo tradicional refleja lo que estamos viendo más o menos con los medios sociales, pero esto comienza hace más de 20 años cuando levantan los medios sociales y van cogiendo y tomando fuerza, que estamos viendo que el modelo de negocio de la prensa tradicional, particularmente prensa escrita, televisada, se ha colapsado y están buscando cómo aumentar o recuperar ingresos que van perdiendo con los medios sociales. ¿Y qué es lo que indica? O sea, que ellos no saben cómo competir bien con los medios sociales, tienen que reinventar la rueda en cuanto a economía, pero a ir bajando los ingresos, han ido recortando los presupuestos, obviamente, y de una manera que ha lastimado el proceso del periodismo tradicional pulcro. No están, como diríamos en inglés, con fact checkers, personas que puedan verificar la información, la rapidez con que se espera la información, porque estamos acostumbrados a que todo sea instantáneo, lastima el proceso también. Sí. Y entonces hoy en día lo que estamos viendo es que los medios tradicionales quieren competir con los medios sociales y hay medios sociales que son extraordinarios, que hacen una buena labor periodística, pero hay muchos también que no hacen la labor periodística como quisiéramos que se hiciera, no confirman la información antes de soltarla. Los algoritmos de los medios sociales también impulsan a que lo más negativo llegue a tu buzón de correo. Totalmente. Y te terminas descalificando lo que podría ser el periodismo pulcro, prudente, informativo, positivo, y el usuario no sabe cómo distinguir a veces, la mayoría de las veces, entre el uno y el otro. ¿Cuál es fake news? ¿Cómo saber? Esos son parte de los dilemas. Ahora sí, un año complicado, les dije, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Este 2025 se termina aquí, pero nosotros nos reencontramos ustedes apenas empiece el 2026. Soy Gabriel Bauducco. A nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias por habernos acompañado. Y sí, nos vemos la próxima.